Hola familia de Asesoría Educacional. ¿Alguna vez te has sentido frustrado al no poder acceder a tu cuenta de Facebook? Ya sea por olvidar la contraseña, sospechar que te la hackearon o cualquier otro motivo. Sé lo desesperante que puede ser. Pero no te preocupes porque hoy vamos a resolver ese problema juntos. En este video te voy a guiar paso a paso a través de todos los métodos que existen para recuperar tu cuenta de Facebook en este 2025. Olvídate de buscar tutoriales incompletos, aquí tendrás la guía definitiva. Así que quédate hasta el final y presta mucha atención porque cada método podría ser la solución que necesitas. Empecemos con el método más común, la recuperación a través de tu correo electrónico o número de teléfono asociado a Facebook. Paso número 1. Abre la aplicación de Facebook o ve a la página web de Facebook en tu navegador. Paso número 2. En la pantalla de inicio de sesión, debajo de los campos para ingresar tus datos, haz clic en ¿Olvidaste tu contraseña? Paso número 3. Ahora Facebook te pedirá que identifiques tu cuenta. Puedes ingresar tu correo electrónico, tu número de teléfono o incluso tu nombre completo. Paso número 4. Una vez que Facebook encuentre tu cuenta, te mostrará las opciones de recuperación disponibles. Generalmente son enviar código por correo electrónico o enviar código por SMS o WhatsApp si lo tienes configurado. Paso número 5. Selecciona la opción con la que tengas acceso y haz clic en continuar. Facebook te enviará un código de seguridad. Paso número 6. Revisa tu bandeja de entrada del correo electrónico o tus mensajes de texto o WhatsApp y copia el código de seguridad. Paso número 7. Ingresa el código en el campo correspondiente en Facebook y haz clic en continuar. Paso número 8. Finalmente, Facebook te permitirá crear una nueva contraseña. Elige una contraseña segura y fácil de recordar. Confírmala escribiendo nuevamente y haz clic en guardar. ¡Listo! Así de fácil puedes recuperar tu cuenta si tienes acceso a tu correo o teléfono. Si no tienes acceso a tu correo o teléfono, pero configuraste contactos de confianza previamente, este método puede salvarte. Paso 1. Sigue los primeros pasos del método anterior para llegar a la pantalla donde Facebook te ofrece enviar un código. Paso 2. Busca una opción como no puedes acceder a tu correo electrónico o número de teléfono o similar. Facebook podría ofrecerte la opción de usar tus contactos de confianza. Paso número 3. Si eliges esta opción, Facebook te pedirá que ingreses los nombres de tus contactos de confianza. Paso número 4. Facebook generará un enlace de recuperación especial que debes compartir con tus contactos de confianza. Ellos deberán abrir este enlace. Paso número 5. Cada uno de tus contactos de confianza recibirá un código de seguridad a través del enlace. Pídeles que te proporcionen esos códigos. Paso número 6. Regresa a la página de recuperación de Facebook e ingresa los códigos que te proporcionaron tus contactos de confianza en el orden que se te indique, si es necesario. Paso número 7. Una vez verificados los códigos, podrás establecer tu contraseña y acceder nuevamente a tu cuenta. Recuerda que esta opción solo funciona si configuraste tus contactos de confianza antes de perder el acceso. En algunos casos, Facebook puede ofrecer una opción menos común, que es la identificación de fotos de amigos. Si las opciones anteriores no están disponibles, Facebook podría mostrarte varias fotos de tus amigos y pedirte que los identifiques correctamente. Si logras identificar a suficientes amigos, Facebook podría permitirte restablecer tu contraseña. Sin embargo, esta opción no siempre está disponible y depende de la configuración de seguridad de tu cuenta. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, especialmente si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida o desactivada, Facebook te permite verificar tu identidad con una identificación oficial. Intenta seguir los pasos de ¿olvidaste tu contraseña? Si no ves opciones útiles, busca un enlace como ¿necesitas más ayuda? O visita la sección de ayuda de Facebook. Paso número 2. Facebook te guiará a través de un proceso donde te pedirá que subas una foto clara de tu documento de identidad. Por ejemplo, pasaporte, cédula de identidad, licencia de conducir. Paso número 3. Asegúrate de que la información en tu identificación coincida con la información de tu cuenta de Facebook. Nombre, fecha de nacimiento, etc.
Paso número 4. Sigue las instrucciones para cargar la imagen de tu identificación. Paso número 5. Facebook revisará tu identificación y si todo coincide, te proporcionará instrucciones sobre cómo recuperar el acceso a tu cuenta. Este proceso puede tardar algunos días, así que ten paciencia. Si sospechas que tu cuenta ha sido hackeada, es crucial que los reportes a Facebook de inmediato. Paso número 1. Ve a la página de ayuda de Facebook y busca "Mi cuenta fue hackeada" o simplemente escribe en tu navegador el enlace que te estoy mostrando en pantalla, que también te lo dejo en la descripción del video. Paso número 2. Sigue las instrucciones que te dará Facebook. Te preguntarán si ves publicaciones o actividades en tu cuenta que no reconoces. Paso número 3. Facebook te guiará a través de un proceso para asegurar tu cuenta, que puede incluir cambiar tu contraseña, revisar la información de contacto, las secciones activas y las aplicaciones vinculadas. Si tu cuenta ha sido desactivada por Facebook por violar normas comunitarias, puedes intentar apelar la decisión. Paso número 1. Intenta iniciar sesión en tu cuenta de Facebook. Si está desactivada, deberías ver un mensaje indicándote el motivo. Paso número 2. Busca y haz clic en el botón o enlace para apelar la desactivación. Paso número 3. Completa el formulario de apelación proporcionando la información solicitada y explicando por qué crees que la desactivación fue un error. Paso número 4. Envía la apelación. Facebook revisará tu caso y te informará sobre su decisión. Ten en cuenta que la reactivación no siempre está garantizada. Si no recuerdas tu correo electrónico o un número de teléfono asociado a Facebook, puedes intentar buscar tu cuenta por tu nombre completo o nombre de usuario. Paso número 1. Ve a la página de inicio de Facebook y haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?". Paso número 2. En lugar de ingresar un correo o número, busca una opción como "Buscar por tu nombre o amigos" o similar. Paso número 3. Ingresa tu nombre completo o el nombre de usuario que utilizabas en Facebook y haz clic en "Buscar". Paso número 4. Facebook te mostrará una lista de perfiles. Intenta identificar tu cuenta por tu foto de perfil u otra información. Paso número 5. Una vez que la encuentres, sigue los pasos para restablecer tu contraseña utilizando las opciones disponibles. Un consejo rápido. Si tienes algunos dispositivos donde ya habías iniciado sesión en Facebook, revísalo. Es posible que aún tengas acceso y puedas cambiar tu contraseña desde allí sin necesidad de recordar la antigua. Y ahí lo tienen, familia. Una guía completa con todos los métodos que conozco para recuperar su cuenta de Facebook. Espero que esta información les sea de gran utilidad y puedan volver a conectar con sus amigos y familiares lo antes posible. Recuerden que la clave es la paciencia y seguir los pasos oficiales de Facebook. Tengan mucho cuidado con sitios web o personas que les prometan recuperar su cuenta de forma mágica. Podrían ser estafas. Si este video te ayudó, por favor, dale like, compártelo con tus amigos que puedan necesitarlo y suscríbete a nuestro canal de asesoría educacional para no perderte más tutoriales y consejos como este. Recuerda que cada martes y viernes tenemos nuevo contenido para ayudarte en tus estudios e investigaciones. También te invito a explorar los otros videos de nuestro canal, donde encontrarás tips sobre cómo publicar en revistas científicas, estadística, inteligencia artificial aplicada a la investigación y mucho más. Y si estás buscando herramientas para tus investigaciones, no olvides revisar el enlace de CCI Space que te dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.